La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa número 386 de Al Derecho y al Revés y estoy dueño del piso, me parece. ¿Cómo te va, Mercedes Jones? ¿Me escuchás? Entonces pensás que con ellos vas a... ¿Me escuchás, Mercedes? Hola. Estamos al aire, ¿me escuchan? Hola. Parece que tuvimos... Mirá, fue muy divertido. Esto va a ser para escucharlo de vuelta al principio del programa. Porque había un pequeño problema técnico y ustedes hablaban y yo las veía hablar, pero ustedes no me escuchaban a mí. Pero bueno, fueron unos segundos para que la gente se divierta. Es tan poca la diversión que les podemos dar hoy. ¿Nos veías hablar o nos escuchabas? No, las veía hablar, exactamente. Bueno. Ese es el problema. Entonces nos quedamos tranquilas. ¿Cómo estás, Marta? Bien, muy bien, Ale. Bueno, las extraño, me dejaron acá en el piso, pero las veo muy bien a las dos, ¿eh? Mercedes, ¿cómo andás? Bien, muy bien, y eso es para que valores la presencia, que como dice una amiga, María Elena Iglesias, la presencia tiene algo que la ausencia carece. Ah, bueno, mirá cómo empezamos, qué nivel, Dios mío. Ahí ya estamos con todo. Con todo, venimos con todo y hacemos bien, porque si Marta decía en la previa, realmente si no inventamos algo, no hay tema en la Argentina, no hay tema en el mundo, no pasa nada, ¿no? Madre mía, Dios. Bueno, no nos dan respiro. No nos dan respiro. Tute más vigente que nunca, con esa frase maravillosa que nosotros usamos para un artículo, que es: la realidad no sale de su asombro. No, tal cual. Yo diría que la realidad debe estar estupefacta ahora, más que asombrada. Es así. Bueno, estamos con Charly Vázquez en la operación, Fede Politi, como siempre, en la producción. Tenemos en la segunda parte un invitado, bueno, como siempre, como dice Marta, ¿no? Nuestros invitados son fascinantes. En este caso tenemos un escritor, periodista, abogado, con varias novelas, con varios ensayos, nada menos que Marcelo Joffre, además albacea de Juan José Sebrelli, enorme pensador y escritor que perdimos el año pasado. Pero bueno, charlábamos antes de empezar el programa de que por ahí es mejor, no digo disfrutar, pero soportar los sinsabores ajenos antes de entrar en los propios. Entonces, si les parece, lo escuchamos a Marcelo de Jesús desde Washington. Radio Cultura. Bájate la aplicación y escuchanos online. Radio Cultura para iPhone, disponible en App Store. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. ¿Cuántas novedades produce Estados Unidos? Podríamos hacer una columna todos los días, pero para hoy optamos por la política de corrupción de la nueva administración. Suspendió las investigaciones sobre sobornos a funcionarios extranjeros, acordó con un acusado de corrupción sacarle los cargos, echó a 19 inspectores generales encargados de monitorear esos delitos, acusa a los jueces que le ponen límites a sus decisiones, echó a funcionarios de agencias estatales independientes. ¿Sigo? Expliquemos qué es lo que está sucediendo en el país. Estados Unidos tiene una famosa ley que penaliza a empresas norteamericanas o aún extranjeras que cotizan en Estados Unidos por sobornos a funcionarios de otros países. La ley se hizo famosa por las enormes multas impuestas. Esa ley es conocida también en nuestro país. Algunas multas se impusieron por sobornos en Argentina, mientras que en nuestro país aún no se tomó ninguna decisión. Ahora bien, ¿cómo es que esta ley está virtualmente suspendida en Estados Unidos? El gobierno no puede suspender la ley, pero ha ordenado que el Departamento de Justicia no haga ninguna investigación por este tipo de acciones. La justificación del gobierno de Trump
es que penalizar a empresas norteamericanas por esas prácticas es anticompetitivo. Es decir, perderían negocios a costa de otras empresas que sí ofrecen sobornos. Y aquí viene algo muy importante para la audiencia en Argentina. Los fiscales en Estados Unidos, en la teoría, no son independientes. Dependen del Ministerio de Justicia. Y el ministro puede dar órdenes que mejor le parezcan. Cambiar fiscales, ordenarles que acusen o dejen de hacerlo a ciertas personas, etc. Lo que sucede es que en la práctica norteamericana se hizo que esas interferencias no existieran. Pero con Trump esa diferencia se ha borrado. Ejerce la teoría literalmente. Para explicarlo con más claridad, creo que todos conocemos la expresión que el rey en Inglaterra o en España reina, pero no gobierna. Si uno lee la constitución de esos países, verá todo el poder que tienen los reyes, pero en los hechos, quienes toman las decisiones son los primeros ministros. Ahora, en Estados Unidos, el jefe de los fiscales, con todo su poder discrecional, es el presidente. Una segunda decisión fue la orden de sacarle la acusación de corrupción al mayor de Nueva York, Eric Adams. Nueva York es la ciudad más grande de Estados Unidos y es la ciudad donde Trump hizo y hace negocios. Se acusa a Adams de recibir beneficios indebidos del gobierno de Turquía para otorgarle a ese país ventajas ilícitas. Antes de las elecciones y aún después, Adams viajó 2 veces a ver a Trump, quien adelantó que había que sacarle esas acusaciones a un mayor a quien él ve como un luchador contra la inmigración ilegal. Y ya en funciones, se ordenó a los fiscales que el juicio con corrupción era un obstáculo a la política del señor Adams contra la inmigración y a su gestión de gobierno. Ningún argumento jurídico, pura política. Ello dio lugar a la renuncia de nada menos que 7 fiscales que estaban en el caso, que señalaron que nunca iban a aceptar semejante orden. De todas formas, el caso no está cerrado. Depende que el juez homologue el retiro de los cargos, y eso lo hará luego de las elecciones municipales de junio. Tercero, la administración echó a 19 inspectores generales. Los inspectores se encargan dentro de cada agencia gubernamental de verificar el cumplimiento de la ley, los posibles fraudes, etc. Trump va a tener como resultado nombramiento de funcionarios en cada agencia, quienes a su vez serán controlados por los funcionarios, inspectores generales, nombrados también por el presidente. Los inspectores han presentado acciones judiciales alegando que están sometidos a un proceso especial de remoción y los jueces han suspendido preventivamente esos despidos. Por el lado de Trump se ha sostenido que siendo el jefe del Poder Ejecutivo no tiene límites para ejercer su poder y nombrar o remover a quien le parezca. Veremos cómo sigue esta saga sobre la corrupción en los Estados Unidos y los dejo hasta la próxima columna. Bueno, cuántos temas, ¿no? En primer lugar, yo destaco algo que al principio de la columna de Marcelo puede parecer un pequeño error. Él habla política de corrupción. Yo creo que no es un error, sé que no es un error, es simplemente una ironía, ¿no? Porque la verdad es que la política del gobierno norteamericano en este momento arranca por favorecer la corrupción, planteando que, bueno, que de otra manera las empresas norteamericanas no pueden competir con las que también corrompen. Entonces, en lugar de resolver el problema de la corrupción, la cuestión es habilitar a las propias, ¿no? No sé qué opinan ustedes. No, mira, por supuesto, sin ánimo de defender a Trump, pero yo creo que estas cosas no son nuevas. Y menciono específicamente década del 90, comienzos de Poder Ciudadano. Hizo Manuel Mora y Araujo, que era uno de los fundadores de Poder Ciudadano, la primera encuesta sobre corrupción en Argentina. Y entre otras cosas, aparecía justamente que algunas empresas alemanas pagaban coimas acá a ya sea el gobierno argentino, otras empresas, etc. Entonces, se habló de este tema y dijeron, no, bueno, pero en Alemania sancionan, pero si esas empresas lo hacen fuera del territorio, en un país donde se admiten las coimas, está todo bien. Ahora, Marta, vos perdóname, primero que en este país no es que se admitan las coimas, se hacen, pero no se admiten. Bueno, se hacen, digamos. Bueno. Segundo, Siemens, por ejemplo, tuvo una resonante causa por corrupción y Siemens fue condenada en Estados Unidos
por cosas que hizo en la Argentina. Es decir, yo creo que la gran ventaja del sistema americano, que justamente es que no solamente afecta a las empresas de Estados Unidos, sino a todas las empresas que cotizan en bolsas de Estados Unidos. Esto es lo que ha dejado sin efecto Trump, que comprende no solo la corrupción en Estados Unidos, sino la corrupción en muchos otros países. Bueno, sí, Alejandro, obvio, me parece terrible esto, pero lo que yo digo es, no nos asombremos tanto, no es nuevo. Lo que pasa es que ahora se visibilizan mucho más este tipo de cosas, por suerte. Entonces, bueno, esperemos que los ingenieros del caos no triunfen. No, pero lo nuevo, perdóname, y la quiero escuchar a Mercedes, pero lo nuevo es justamente dejar sin efecto una resolución que sea aplicada. Yo tengo una experiencia personal, fíjate, diferente, de mis tiempos hace muchos años, de asesor del directorio en YPF, años 84, 85, donde, por ejemplo, las petroleras americanas justamente decían: yo no puedo entrar en prácticas que entran otras, concretamente las nacionales o alguna de otro país, las nacionales digo las argentinas, porque tengo severos problemas en Estados Unidos. Es decir, esto lo escuché yo personalmente, lo vi yo personalmente tratando contratos petroleros, ¿no? Está bien, Ale, pero no era el caso en Alemania. Pero bueno, es para seguir charlando y profundizando el tema y haciendo análisis históricos y actuales y comparando y preguntándonos, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? Sí, sobre todo porque soltamos la mano de la corrupción, va a ser mucho peor. Estamos perdidos. Sí, a mí me parece importante que quizá para el próximo programa, si Marcelo puede explicar un poco más, porque el sistema de Estados Unidos de control de la corrupción y las distintas capas de monitoreo, en muchas de las cuales está incorporada la ciudadanía, y tienen herramientas de gobierno abierto donde se puede ir siguiendo el proceso de distintos expedientes y de ver los presupuestos a nivel local. Es decir, tienen una estructura que sería interesante conocer qué implica. Porque lo que plantea Marcelo es como una descripción de una preparación para el no control, ¿no? El no poder controlar. Mercedes, lo que implica, te digo, es muy simple. Lo que implica es que a partir de ahora no tienen ningún límite. Es decir, saben que en su propio país, que es donde verdaderamente las podían llegar a investigar y a juzgar, no las van a investigar ni a juzgar. Con el agravante de lo que dice Marcelo de la violación grosera de un principio de independencia del poder de la Fiscalía, que en Estados Unidos no está institucionalmente determinado, en la Argentina está determinado desde el punto de vista de la Constitución, en Estados Unidos, y de la ley, mejor dicho, y en Estados Unidos no, pero sí estaba determinado por la costumbre. Entonces ahora nos encontramos ante el hecho de que los fiscales renuncian porque el presidente Trump les dice: no, ustedes no se van a meter con esto, y entonces los tipos dicen: no, yo quiero cumplir la ley, y renuncian. Es una situación de enorme gravedad, me parece a mí, ¿no? Es de enorme gravedad, pero lo que hay circuitos que sería válido reconocer que existen en estos procesos, donde se supone que al evidenciar la corrupción hay reacción, no es que pueden hacer cualquier cosa. Bueno, así debería ser. Inclusive desde el punto de vista legal, me refiero, y con procesos de denuncias posibles, etcétera. Ahora, pues podemos pasar a los sinsabores propios, ¿no? Porque de los ajenos tuvimos un rato. Pero bueno, sí sería interesante poder conocer un poco más que esto que vos planteás, Alejandro, de manera clara y rotunda. ¿Cómo puedo decir? ¿Qué balances y contrapesos hay en este momento? A ver, Alejandro, propongo que hablemos del signo zodiacal del presidente Milei. Es Libra, ¿no? Por esto de balanzas y contrapesos, decís, Marta. Ahora, no, porque yo respeto los signos del zodíaco, evidentemente el presidente también, y se mete de cabeza en algo que
no sabemos si lleva ese nombre por él o ya estaban nominados de esa forma, esta situación que en realidad constituye una mega estafa, ¿no? Sí, sí, tal cual. Yo le quiero comentar tanto a Marta como a Mercedes y a la audiencia que tenemos con nosotros ya nuestro invitado de la segunda parte del programa, Marcelo Joffre, así que es un placer saludarlo y ya tendremos, ahí lo tienen en imagen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te va, Marcelo? Muy bien. Placer de tenerte. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? Marta, yo voy en la dirección de lo que vos decías. Me parece, quería compartir una reflexión y escucharlas a ustedes también, y lo podemos incorporar, obviamente, a Marcelo. Obviamente, yo creo que se debe Mejor que hable Marcelo, claro. A mí me preocupó mucho en el análisis del CryptoGate, como ya se lo llama, que el enfoque se centrara en si Milei fue o no fue partícipe de la maniobra de la estafa, si recibió o no recibió dinero. Para mí, previamente a esto, lo que había que analizar es que estamos hablando del presidente de la Nación. El presidente de la Nación, que tiene obligaciones determinadas por la Constitución, determinadas por la Ley de Ética Pública en particular, y determinadas por todas las demás leyes, en función de las cuales no puede alegremente aconsejar la compra de cualquier cosa, sea o no sea una estafa. Es decir... Sí, bueno, ustedes saben, nosotros siempre sacamos a colación el librito, ¿no? Y leemos algún artículo. En este caso no lo vamos a leer porque es largo el artículo del librito. El librito es cortito, es nada más y nada menos que nuestra Constitución Nacional. En el artículo 99 se dice cuáles son todas las facultades del presidente y obviamente este tipo de cosas no está. No sé, y además aparece que la Oficina Anticorrupción estaría dispuesta a investigar, pero yo me pregunto, ¿cómo va a ser? Si depende de un ministro, que a su vez este ministro depende del jefe de gabinete, y el jefe de gabinete depende del presidente. El presidente seguramente va a hacer lo que ha hecho tantas otras veces ante otras barbaridades, tratar de minimizar el hecho, pero creo que acá no va a poder. Las redes, en este caso, que siempre lo acompañan, no creo que lo acompañen en esta oportunidad. Bueno, estamos ante una situación que nos deja, vuelvo a repetir, como dice nuestro amigo Tute, sorprendiéndonos con esta realidad, o la realidad sorprendida por todas estas cosas que ocurren, ¿no? ¿Qué opinas, Marcelo? A mí me gustaría... eso estaba Marcelo, diciendo. Sí, plantea que una frase que a mí me impactó y termina con una pregunta. Él dice, si ganó plata no puede estar al frente de un país. Si no ganó es un completo idiota y por lo tanto tampoco puede estar al frente de un país. Y nos pregunta, ¿se les ocurre una tercera posición? Y ahí estamos, Marcelo, a ver si se nos ocurre. Sí, bueno, sí, es como un dilema de hierro eso, ¿no? Y no, es el principio del tercero excluido que hablaban en filosofía. Pero yo diría, más allá de todas estas consideraciones, si da para un juicio político, si no da, etcétera, lo que me parece muy interesante es que este tipo de... esto que hizo Milei muestra el tipo de país que él piensa, porque que es claramente un país que no sería, no cumpliría el liberalismo. ¿Por qué? Porque es un liberalismo eterno, con actividades elegidas y personas elegidas dentro de esas actividades. Algo así como es Nigeria. Yo siempre dije que Milei, el modelo que Milei tiene en la cabeza es el modelo Nigeria. Un país que crece efectivamente al 8% anual, o 9% incluso, durante los últimos años, pero que mantiene 60-70% de la población en la miseria. Y hay una segunda cuestión que, digamos, a escala molecular, plantea el episodio. Porque ¿qué pasó en el episodio? 40.000 personas dejaron de tener en su cuenta bancaria $100.000, $200.000, $300.000, y 9 vivos con contactos, o uno a lo mejor
porque ahora el chico dice la plata no era mía, era de la Argentina. 9, vamos a poner que sean 9, se quedan con todo el dinero de esos 40.000. En el fondo lo que está pasando en la Argentina en todos estos meses es a mucha mayor escala lo mismo. Es decir, toda la gente tenía ahorros, le desajustaron los precios de tal modo que la gente no llega a fin de mes, tiene que vender todos sus ahorros y esos ahorros van a parar a 4 o 5 bolsillos. Y la idea del RIGI es una idea todavía a mayor escala de lo mismo. Es decir, es la idea de entregar las extracciones del país, el extractivismo, a 4 o 5 empresas a las cuales se le quitarían todos los impuestos, podrían sí remesar impuestos, ganancias al exterior, tendrían durante 20 años una cantidad de privilegios, no tendrían el derecho laboral encima, y mientras miles y miles de empresas que durante años estuvimos trabajando en la Argentina, peleando por la Argentina, seguiríamos teniendo todos los impuestos, el derecho laboral viejo, etcétera. Es decir, me parece que lo que esconde por detrás esto es como una metáfora, ¿no? Es una metáfora del país que tiene en la cabeza Milei. Un país, un modelo extractivista y un modelo de capitalismo líquido y de amigos. Yo agrego a lo que dice Marcelo, me parece muy interesante para pensar. En este caso en particular, a mí me preocupaba, como destaqué, primero que no se valore, ni acá ni en el mundo, se está perdiendo esa valoración, el tema de la responsabilidad de los funcionarios públicos y en particular del más alto funcionario público, que es el presidente, ¿no? Que el presidente no se tenga que atener a la ley, básicamente. En segundo lugar, en el caso en particular, ya entrando, no soy penalista, pero en el caso particular, para probar algún grado de participación en la estafa, va a haber que demostrar intención, dolo. El problema que tiene, eso es muy difícil de probar la intención de alguien de delinquir es muy difícil. Pero, en este caso, se acumulan una cantidad de hechos que hacen sospechar, como decía Marcelo, sobre la capacidad del presidente para gobernar. Porque estamos hablando de gente que trató varias veces antes, de gente que lo fue a ver como presidente, de gente que él dijo que lo asesoraba en este tema, de gente descalificada a nivel internacional porque los especialistas la descalifican, de gente que ahora está diciendo alguno, la plata esta no es mía, ¿qué hago con los 110 millones que me quedé? Como dijiste recién, sí, muy bien. Otros dicen que cobraban $3.000 las entrevistas. O sea, claro, que también cobraran para entrevistarse con el presidente $3.000 y bueno, no sé si no es cohecho, ¿no? Bueno, ahora, todo eso lo tendrá que juzgar la justicia. Como dijo bien Marta, si una oficina del Poder Ejecutivo, esto lo hemos dicho 1000 veces, Marta lo dijo y lo hemos escrito juntos, no puede controlarse la corrupción a través de una oficina dependiente de la Presidencia de la Nación. No con este gobierno, con ninguno. Eso es así. La investigación, en todo caso, más allá del juicio político o no juicio político, me parece que es muy prematuro, pero una comisión de investigación tendría que tenerla, a mi criterio, el Congreso. No sé, Marta, ¿qué opinas? Recordemos esa famosa frase que dice: si quieres que algo no se resuelva, crea una comisión. Yo creo, en síntesis, que esto nos pone en evidencia de un sistema político institucional podrido, está desarticulado, porque pensemos, esto por supuesto adquiere mayor magnitud en algún sentido y genera más sorpresa. Pensemos en las obras públicas de hace unos años. ¿Qué pasaba? Más o menos todo esto que decía Marcelo. Uh-huh. Hoy es con con los negocios de las criptomonedas, y dentro de, no sé, un par de meses será con otra cosa. Creo que el tema nos debe impulsar a analizar con profundidad qué ocurre con las instituciones en Argentina y en el mundo. Bueno, lo hemos estado conversando en otros programas, la cuestión de los ingenieros del caos, esta obra fantástica del sociólogo italiano Giuliano d'Empoli, que en algún momento dice que los ingenieros del caos han hecho saltar por el aire, implosionar o explotar
tanto a la izquierda como a la derecha, y que seguramente esto va a significar una reconfiguración de la democracia. No sé, es algo que tendremos que ver cómo continúa. No sé qué opinas, Marcelo. No, evidentemente hay en el mundo, es verdad, un desplazamiento de las instituciones. Yo acabo de venir de Oriente, que estuve dando unas conferencias en la India, ¿no? Y bueno, justo me tocó que había elecciones en la India, y me llamó la atención que el día de la elección, la tapa del diario estaba dedicada, o sea, la tapa completa del diario estaba dedicada a una publicidad oficial para el partido de Narendra Modi, con una cantidad de ofrecimientos concretos, muy concretos. Es decir, si sos mujer y tenés tantos años, yo te voy a dar 2.000 rupias por mes. Si tenés o sea, era todo muy concreto. El día de la elección, en la tapa del diario. Estuve en Singapur, ¿no? Que crece, espectacular. Bueno, no por casualidad, uno de los personajes involucrados en este episodio de Milei es de Singapur, ¿no? Es un país que tiene justamente, es una especie de nodo de cuestiones de comercio exterior de toda Asia, que pasan por Singapur. Y en un momento le pregunto a una taxista, le digo, bueno, acá no hay casi problemas de seguridad, ¿no? Y me dice, no, acá no tenemos ningún problema de seguridad. Entonces le digo, pero tienen la tortura, aplican la tortura. No, nosotros no aplicamos la tortura. Le digo, pero ¿cómo no le aplican latigazos? ¿No suministran los propios jueces latigazos a los presos como pena? Ah, no, me dice. Eso no es tortura, eso es elevar el costo del delincuente. Entonces, me parece que estamos en un mundo, ¿no?, en donde bajo la idea del capitalismo, pensemos en el caso de Modi, es un nacionalista de derecha, y muy hinduista, digamos, muy tradicionalista. En el caso de Singapur ni hablar. Es decir, en casi todos lados, porque ni hablar de otros casos, ¿no?, en Turquía, en Hungría con Víctor Orbán. Estamos en un mundo que está como resquebrajándose y está como en problemas, ¿no? Y bueno, por eso me parece que es peligroso esto de Milei, porque si estas cosas pasan, puede pasar todo. Sí, tal cual, ¿no? Estamos un poquitito pasados de tiempo, pero nos vamos a una breve pausa. Se hizo atípico el programa y salió bárbaro. Y esta pausa, siempre la pausa musical nuestra, que es muy cortita, tiene que ver con o el invitado o el tema del día, etcétera. En este caso, queríamos homenajear a la querida María Elena Walsh, que hace pocos días se cumplieron, ¿cuánto eran? ¿93 años, Marta, del nacimiento? 90, hubiera cumplido 95. 95. Bueno, y qué más lógico para estos tiempos que escuchar un poquito del Reino del Revés. Ya volvemos. Al derecho y al revés, un programa de radio que busca analizar, compartir y explorar diferentes temáticas por medio de la reflexión, el diálogo y la invitación a la acción. Bueno, estamos de vuelta. María Elena tiene razón, vivimos en el reino del revés. Nosotros tratamos de ponerle un poquito de derecho. Pero bueno, haremos el esfuerzo para compensarlo. No lo presentamos adecuadamente a Marcelo. Marta, estás diciendo algo y no te oigo, me parece. A ver. Decís que vas a tratar de ponerle algo de derecho, ¿lo decís porque somos abogados? No, para compensar al revés. Derecho y revés, esa era la única idea, pero está bueno. Decía, lo presentamos, hablamos de Marcelo antes de que él llegue. Pero vamos a recordar, Marcelo es escritor, periodista, abogado, tiene 2 novelas muy interesantes, Mancha Venenosa, El amor sigue con nosotros. Sin nosotros. Sí, sigue sin nosotros, ¿qué? Pero justamente, sin nosotros. Justamente porque además la clave de la novela en todo caso es el sin. Claro. Qué burro. Pero eso es por leer apurado. Es una alegoría, ya que lo menciono, sobre la generación que intervino en la lucha armada en los años 70. Y de los ensayos Economía y Orden Jurídico, El surmenaje de las ideas, Conversaciones irreverentes, Desobediencia civil y Libertad responsable, los 2 últimos los escribió con Juan José Sebrelli.
bueno, tiene una trayectoria en medios, premio ensayo de la Fundación Banco Mercantil UNESCO sobre Cortázar, premio del Colegio de Abogados, etcétera, etcétera. Gracias por estar, Marcelo, nuevamente. Y te hago una pregunta que era la que te iba a hacer como para empezar, digamos. En un artículo reciente tuyo, de diciembre en realidad, Los jacobinos de la utopía regresiva, buen título, planteás: necesitamos recuperar un liberalismo que incluya sus tres pilares históricos, que en un mismo territorio puedan convivir personas muy distintas, que haya plena autonomía del individuo en cuanto a su plan de vida y que exista libertad de mercado. Después de que vos escribiste eso, Milei dio su discurso en Davos. Algo dijiste antes, pero ¿qué tiene que ver el planteo de Milei con el liberalismo? Bueno, transgrede, infringe el segundo principio, es decir, que cada persona pueda elegir su modelo de vida, ¿no? El primer principio de que dentro de un mismo territorio puedan vivir personas muy distintas tiene que ver con el momento en que nace el liberalismo. Era un siglo que se venía de 100 años de guerras religiosas, cuando aparece Locke, después aparece Hume, bueno, toda esa gente que... entonces lo que se intenta con el liberalismo es que dentro de una misma zona geográfica puedan vivir personas sin matarse, ¿no? El segundo principio es que cada cual elija su modelo de vida, y si quiere ser gay, que sea gay, si quiere, digamos que cada cual puede hacer de su vida un modelo individual, una decisión personal. Y el tercero es que exista efectivamente, que es lo que muchos que se autotitulan liberales, pero que en realidad son una especie de secta, toman únicamente, que es la libertad de mercado. La libertad de mercado es lo que posibilitó, entre otras cosas, que digamos, de hace 100 años la gente llegaba a gatas a vivir hasta los 50 y pico de años, y hoy vive hasta los 80 o 90 sin ningún problema. Es lo que posibilitó que uno tenga un confort que no se tenía, etcétera. Ahora, si solamente nos limitamos a ese tercer principio, a la libertad de mercado, estamos jibarizando el liberalismo, lo estamos convirtiendo en una especie de caricatura, en un meme, para decirlo en la palabra del día, ¿no? El liberalismo tiene que incluir los tres principios, que es básicamente lo que hizo Europa, sobre todo después del año 45. Europa, entre el año 45 y el año 73, cuando se produce la crisis del petróleo, casi todos sus países, algunos más, algunos menos, lograron esa imbricación de liberalismo y socialismo que la llevó a convertirse en un faro intelectual del mundo, ¿no? Me parece que esa debería ser nuestra aspiración, y no esta idea, digamos, que ese antiguoquismo radical. Yo estoy completamente en contra, por supuesto, de violar la sintaxis, como querían hacer, por supuesto que estoy en contra de todo eso, estoy en contra del kirchnerismo y de todos los que... Ahora, dicho eso, por supuesto que estoy también en contra de los que ahora vienen en nombre de una presunta revancha simbólica a querer volver 100 años atrás, a hacer tabla rasa con el informe Kinsey, con el grupo Bloomsbury, con el FLH que fundó Sebrelli, con Stonewall, es decir, con toda esa tradición, con toda esa historia que nos llevó de que los gays no pudieran estar sentados tranquilamente en un bar, a la actualidad en la cual cada cual podía hacer lo que quería. Esta gente, digamos, se asienta sobre los principios más retrógrados. Marta. Perdón, dale, Mercedes, dale. No, yo era una aclaración del título para la audiencia, el significado de jacobino, si lo podías dar. Bueno. Por esto de la violencia y el radicalismo jacobino, ¿no? Sí, bueno, eso nos remite a las etapas de la Revolución Francesa. Digamos, como toda revolución, la Revolución Francesa fue
digamos, teniendo varias etapas. La etapa jacobina es la anteúltima, podríamos decir, antes de que llegue Napoleón, también tuvo su termidor, ¿no? Después vino su termidor, después viene Napoleón. Pero fue una etapa que, si bien no era la más, digamos, no era el grupo más radicalizado de todos, porque estaban los rabiosos y estaban otros grupos que todavía eran más feroces que los jacobinos, pero los jacobinos era un grupo que digamos, guillotinó a todo el mundo, o sea que la palabra esta de la simbólicamente está asociado, ¿no? Sí, ahora me gusta tanto la guillotina. La que usa la guillotina a la señora Carina. La señora Carina. Sí, eso era un grupo violento, que digamos que cuando hay una revolución todos quieren estabilizar, porque digamos, la revolución se produce y durante un tiempo existe una especie de tembladeral, no se logra estabilizar la revolución. En el caso de la Revolución Francesa, el único que logró finalmente la estabilización fue Napoleón. Marta. ¿No? Yo, sin alejarnos de la política, me quiero meter más en el ámbito literario que Marcelo maneja muy bien, y me quiero meter en conversaciones irreverentes, que fue, vos nos desmentirás, publicado en el año 2018, pero son conversaciones que tuvieron Juan José Sebrelli y vos con algunos destacados personajes, casi todos ellos vinculados a la literatura, en lugares como por ejemplo el Palacio Balcarce o una galería de arte, y entre ellos estaban Jorge Asís, Ernesto Yo, Vicente Batista, etcétera. Quisiera que nos contaras algunas cosas de las que no están en el libro. ¿Cómo fueron esos encuentros? ¿Por qué seleccionaron a los personajes que finalmente están en la publicación? Si han seguido ustedes la trayectoria de algunos de ellos. A ver. Bueno, algunos respondían a mis preferencias, otros respondían a las de Sebrelli, ¿no? Y otros, digamos, los dos estábamos muy conformes. Por ejemplo, si tomamos el cine, vamos a tomar el cine, por ejemplo, Martínez Suárez, el hermano de Mirta Legrand, Josecito, era el fetiche de Sebrelli. ¿Sí? Él sentía que era el gran cineasta argentino, con Los muchachos de antes no usaban arsénico, todo así, y además el trabajo de Martínez Suárez con Tiner, o sea, todo eso lo conforma. Del otro lado, por ejemplo, cuando fue Mariano Ginás, el autor de Historias Extraordinarias, bueno, lo llevé yo. Sebrelli no quería y se quejaba de que lo había tenido 4 horas mirando la película Historias Extraordinarias. Después lo hicimos en la casa de Victorio Campo y lo hicimos junto el mismo día que fue Graciela Borges también, que le entrevistamos a Graciela Borges. Y otros, por ejemplo, como Kosarinsky, estábamos los dos de acuerdo y los dos por distintos motivos tal vez, pero a Sebrelli le gustaba mucho de Kosarinsky esa cosa de los lugares decadentes, ¿no? Que en algún momento habían sido de un apogeo y un auge extraordinario y después tenían como algo viscontiano, algo de decadencia. Y bueno, así como backstage, te diría que, por ejemplo, uno de los programas más difíciles fue el de Mario Bunge, ¿no? Que había venido desde Canadá, ya tenía 90 y pico de años, y Sebrelli Sebrelli lo admiraba mucho, a pesar de que creía que en materia política desvariaba, porque era una especie digamos, si bien Sebrelli era un socialdemócrata también, pero digamos, era un socialdemócrata más cercano a lo liberal en los últimos años, sobre todo después del 75, ¿no? Antes del 75 Sebrelli era más de izquierda, después de Tercer Mundo Mito Burgués, Sebrelli se hace más liberal. Pero sobre todo el temor que tenía Sebrelli en ese programa con Mario Bunge era que saliera el tema de Hegel, porque Sebrelli era muy hegeliano. Él creía mucho en que la historia era un encadenamiento de tesis, antítesis que iban generando síntesis. En ese sentido era incluso hegelo-marxista, ¿no? Y al mismo tiempo Mario Bunge era completamente antihegeliano.
Entonces, como lo respetaba mucho, tenía mucho miedo de que saliera ese tema. ¿Y qué pasó? Bueno, no salió porque como el programa lo conducía yo, lo fui manejando. Salieron todos los demás temas, desde el psicoanálisis hasta cualquier otro, y después lo charlamos aparte. Qué lindo esa idea de apertura, ¿no? Justamente yo veo el contraste enorme, y vos lo decís en algunas de tus notas, entre esa búsqueda de la cultura que de por sí abre al pensamiento crítico, al disenso, a la diferencia, incluso en el caso que contás, entre ustedes mismos, cuáles son los invitados y qué sé yo, y lo que estamos viviendo hoy de discurso único, no solamente hoy, ¿no? Hace muchos años en la Argentina, ¿no? No, bueno, había un tema, por ejemplo, con Sebrelli, que está en el último capítulo de ese libro que vos mencionás, Marta, que es el capítulo dedicado al arte. En el arte nunca nos podíamos poner de acuerdo con ningún invitado, porque estábamos completamente en desacuerdo con Sebrelli, porque Sebrelli era muy anticontemporáneo, detestaba el arte conceptual, un poco igual que Vargas Llosa, también tiene esa misma tendencia, y yo, a mí me gusta mucho el arte conceptual y el arte contemporáneo. Incluso había una cosa que era muy interesante, porque una vez hicimos una reunión en mi casa. Yo tengo bastantes obras de arte contemporáneo en mi casa, y entonces estaba Sebrelli, había otra gente, y bueno, yo lo llevé al primer piso a seguir viendo, y Sebrelli no quiso seguir, se quedó en la planta baja, ¿no? Pero ¿por qué se quedó en la planta baja? Porque después, cuando contaba la anécdota, decía, nadie quiso subir al primer piso, todos habían subido al primer piso, nadie quiso subir al primer piso, como diciendo, a nadie le interesaba el arte que vos coleccionás. Bueno, y eso mismo, Marcelo, sí. Perdón, y Desobediencia Civil y Libertad Responsable, que también tiene su historia, que vos decís que lo escribieron a cuatro manos, o sea, hay toda una cuestión de los tiempos. Ahí también, ¿cómo fue que se pusieron de acuerdo con los disensos, ¿no?, que tuvieron? Bueno, ahí no tuvimos tantos disensos. Eso surge a partir de una nota que le hace Diego Sheikman a Sebrelli. Yo me acuerdo que estaba en mi casa, y de pronto lo veo proponiendo la desobediencia civil. Dice, no, bueno, esto porque en ese momento todo el mundo hablaba del tema de qué hacían los negocios, que se estaban todos fundiendo, etcétera. Hablamos de la pandemia, ¿no? Durante la cuarentena, para decirlo con más exactitud. Tal cual. Claro. Y entonces Sebrelli dice, pero la solución ya estaba en el siglo XIX. La solución está en Thoreau. Frente a normas absurdas, no hay que respetarlas. Y esta es una norma absurda. ¿Cómo se va a exigir a la gente que se deje morir de hambre a los hijos? ¿Cómo se le va a exigir a la gente que no trabaje? Esto es absurdo, en nombre de un eventual peligro de que, bueno, tomemos todas las precauciones, pero dejemos trabajar a la gente. Bueno, a partir de ahí empezamos a charlar el tema, y un editor me llama y me propone el libro. Bueno, nosotros publicábamos en Sudamericana. Bueno, vinieron otros 3 editores, las 2 editoriales más importantes, Random House y Planeta, y otros 2 editores que nos proponían el mismo libro a partir de esa aparición mediática de Sebrelli. Y bueno, me decían, bueno, pero esto hay que terminarlo en 4 o 5 meses para que tenga impacto. Claro. Y bueno, yo dije, yo me animo. Hice una especie de índice, se lo presenté, me dijeron esto, bueno, con Sebrelli hicimos un Zoom, porque en ese momento todo se hacía por Zoom, parecía que éramos seres así, completamente, estábamos encapsulados como John Travolta en la película, el chico de la burbuja, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Y bueno, lo hicimos, y básicamente lo que pensamos era hacer una historia de todas las pandemias que había habido en el mundo, y sobre todo llevándolas a través de los libros, porque, qué sé yo, por ejemplo, la de la Edad Media tenía su libro, la de Grecia tenía su libro, o otras, por ejemplo, la de la época de Sarmiento acá tenía obras como la de Planes, obras visuales. Entonces íbamos siguiendo como cierto, la de Inglaterra también tenía su libro, el diario ese de Defoe. Y después lo que hicimos fue un capítulo muy filosófico, porque era muy difícil, sobre todo, bueno, lo que decía Marta, ¿no? Hay muchos abogados acá. Era muy difícil para un abogado
por ahí no tanto... 75%, 3 de 4. Para Sebrelli era más fácil decir, bueno, no hay que respetar la ley, pero para mí era muy difícil eso, porque nosotros en la facultad ya desde primer año nos meten la idea del positivismo, es decir, bueno, salvo que tengas una tabla religiosa, bueno, si no, la ley es lo único de lo cual uno se puede aferrar. Entonces tuvimos que trabajar mucho ese tema para pensar la posibilidad de cuándo, y bueno, lo pensamos en términos de una especie de mercado de ideas, ¿no? Entonces, cuando las leyes se salían del mercado de ideas, era como si uno ofreciera un tomate a $1.000.000. En ese caso uno sabía claramente que era una ley que no se debía respetar. Para decirlo en otros términos, Rosa Parks, cuando estaba en el ómnibus, ¿no?, sabía que era una locura que le tuviera que ceder el asiento al blanco. O Mohamed Ali sabía que era una locura no dejarlo pelear para que tuviera que ir a matar vietnamitas, ¿no? Entonces, hay momentos en que se va tanto de la realidad, la normativa, pero era muy difícil ese capítulo. Y después, bueno, hubo un capítulo también sobre la realidad, sobre lo que fue la realidad de ese momento, que nos parecía que la teníamos que plantear, pero en general no hubo disidencias ahí. Yo quiero hacer una pequeña mención a la audiencia, porque alguno puede escuchar Rosa Parks y con todo derecho no saber quién es la célebre ciudadana de origen afroamericano que no cede su asiento en el colectivo a un blanco porque los negros no se podían sentar en el sur de Estados Unidos. En el sur de Estados Unidos. Lo lleva después a la corte y la corte le termina dando la razón. Y que hoy tiene su estatua, hecho extraordinario, en el Capitolio, ¿no? Claro. Es decir, eso es una muestra de lo que es. Ella y Martin Luther King son los dos que tienen su estatua junto a los presidentes en el Capitolio, ¿no? Yo te quería preguntar justamente con respecto a Sebrelli. Vos en otra nota, en noviembre, el título también es fuerte, el liberalismo democrático ante la irrupción de los fascistas, destacás algo que fue muy significativo para la cultura argentina, y es el silencio casi absoluto de las autoridades nacionales, y yo agregaría también de las anteriores autoridades nacionales, es decir, del gobierno anterior, frente a la muerte de Sebrelli. ¿Cómo viviste eso? ¿Qué nos podés decir de eso? Hiciste una excepción con Patricia Bullrich, ¿no? Hice una excepción, sí, y con otra persona negativamente, ¿no? Sí, es el tarado ese que no viene no gastemos minutos en eso, para nada. Sí, con Patricia Bullrich, sí, si querés hacer algún comentario. Sí, Patricia estuvo muy cariñosa, me llamó, no bien se enteró a la mañana. Era el día de la policía, por eso para ella era un problema, porque como era el día de la policía tenía muchas actividades ese día, pero a la mañana me llamó muy cariñosa y me recordó la idea del padre que era médico y que a veces se le morían pacientes, y para tratar como de consolarme, ¿no? Eran como las 8 de la mañana, una cosa así, más o menos, cuando me llamó. Y me contaba que el padre le decía que los viejitos se iban poniendo como esas telas que se van poniendo cada vez más transparentes, y hasta que en un momento ya esa transparencia es un agujero, ¿no? Y que las vidas eran así, y que por eso él sentía que hacía todo lo que podía, pero que había un momento en que ya la vida se escurre, se va, ¿no? Después me volvió a llamar a la noche porque quería ir al velorio, que lamentablemente tuvimos que hacerlo en una sala que se llamaba Juan Domingo Perón, en la legislatura. Me consta, yo estuve ahí y dije, claro, son esas cosas que la realidad te impone y que decís, pero ¿por qué? Pero está bien, bueno. Ironías de la vida. Se dio. Al día siguiente encima tuvimos que salir más temprano porque paradójicamente Sebrelli, que había sido fundador del FLH, había una manifestación de los movimientos LGTB y que después no íbamos a poder salir con el cajón de la legislatura, y entonces nos tuvimos que ir antes para el cementerio, esas paradojas que tiene la Argentina y la vida, ¿no? Bueno, entonces a la noche, primero me llamó porque quería ir al velorio, y después me llamó para decirme que no llegaba porque se cerraba, creo que a las 10 de la noche se cerró, que no llegaba por el tema y encima el marido
se había ido el día anterior afuera, Yanko, y tampoco podía ir, entonces me dijo, si vos me permitís, yo quiero poner un tuit, te lo comparto antes para ver si estás de acuerdo, y bueno, efectivamente lo puso esa noche, ¿no? Así que hago una excepción con ella porque la verdad ¿Para qué atribuís ese silencio? Porque es llamativo, estamos hablando de uno de los grandes intelectuales de los últimos 50 años. En el caso de los kirchneristas, porque pensaban que era un liberal. Y en el caso de esta gente, de los mileístas, porque piensan que es un marxista. O sea, para eso yo justamente no es que haga la publicidad ahora, pero voy a hacer un curso que lo hace Perfil. Hacela, sí, tranquilo, no, está pero, buenísimo. Sí, por favor, nos queremos enterar. No, además queremos que los oyentes lo sepan, dale. Claro, todos los detalles. No tengo el link ahora, pero voy a dar 6 clases que lo organiza el diario Perfil, tiene una universidad, creo, en julio y agosto. Son 6 clases que voy a recorrer la vida y la obra de Sebrelli, explicando un poco cómo fue todos esos cambios, esas torsiones, por qué en algún momento él apoya el peronismo, por qué después deja de apoyarlo, cómo esto va teniendo implicancia en los libros, cómo fue su infancia en Constitución, cuando se muda a Barrio Norte, en qué años, su bullying del pasaje Ciber, porque él tenía un bullying en el pasaje Ciber, ese que Cacciatore tiró abajo, ¿no? Ahí donde están ahora el Mirasol y todos esos restaurantes ahí en Posadas, ¿no? Era ahí, sí. Era como un pedazo de Francia en Buenos Aires. Yo creo que uno de los mayores dolores de Sebrelli fue haber perdido ese bullying, ¿no? Un bullying que él le daba llave a mucha gente, ¿no? Y de repente llegaba con alguien y se daba cuenta que había un amigo con otro ahí adentro. Extraordinario, sí. Extraordinario. Bueno, mientras estamos hablando, le comentamos a la audiencia que la versión del gobierno es que el estafado fue el presidente Milei. Esa es la versión oficial en este momento. En fin, como dice Marta, ¿no? Citándolo a Tute, la realidad sigue sin poder salir de su asombro. Es impresionante. Marta, ¿le haces vos la última, Marcelo? Pero además era previsible, lo dijimos creo que al comienzo del programa. Milei va a tratar de minimizar el impacto de esto y volver a la cuestión del éxito económico y tirarse contra todos los malvados, corruptos y todas las otras palabrotas que utiliza en relación a los que no piensan como él. Pero, digamos que en estos días se va a ver en el Congreso unos buenos arreglos que seguramente están haciendo el trío de hierro, ¿no? Y kirchneristas para lograr la aprobación del pliego del hijo. Sí. No es casta, la casta donde está. Sí, entregando además, Marta, ficha limpia a cambio, ¿no? De paso, ya que está ratificando que nunca tuvieron la menor intención de que ficha limpia se apruebe, ¿no? Pero bueno, lo charlaremos la semana que viene cuando sepamos qué nos depara el destino. Mercedes, por ahí te queda un minuto para hacer en 10 segundos una pregunta y que Marcelo la conteste en 50. Pues esto es un chiste interno del programa, Marcelo. Siempre Mercedes la última. Sí, en algún momento en la revista Seúl creo que los encerró a 3 de sus escritores y les hizo reflexionar sobre el gobierno de Milei. Y vos ahí tenés una frase al final que de alguna manera planteas aquello que nace torcido y daría todo el otro programa. Ya estamos, Mercedes, nos estamos yendo. Bueno, ¿qué se puede hacer con esto de aquello que nace torcido, sigue torcido? ¿Pensás que puede haber alguna posibilidad de que se enderece? En 20 segundos, lamentablemente. No. Ya está. No, este era el viejo planteo de los años 80 con Corea del Sur y todos esos generales, y bueno, incluso con el Chile de Pinochet. O sea, puede haber algo, puede haber crecimiento, pero no puede haber progreso. Marcelo, te tengo que interrumpir ahí, pero fue clarísima la respuesta. Marcelo Joffre, abogado, periodista, escritor, o en el orden, lo dijimos al revés a la ida, lo digo al revés a la vuelta. Nos vamos hasta la semana que viene, que tengan una semana un poco más suave que la que está la anterior, y un abrazo para todos.